Y saludamos a Daniel Lacalle. Doctor Lacalle, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, oye, ha sido bueno todo este año. Supongo que los Reyes Magos pues se portarán contigo como es menester, ¿no? Ya habrás Así, firmado y habrás enviado tu carta con suficiente antelación. hombre, claramente, ¿eh? Los monárquicos estamos aquí ya tenemos prioridad. Extraordinario. Oye, Daniel, asistimos un mes más. Bueno, este gobierno, sabes que no le dice la verdad ni al médico, ¿no? Y volvemos un mes más, un trimestre más, a tener la eterna polémica ya entre los fijos discontinuos y los que sostienen que esto, bueno, pues es empleo estructural y es desarrollo y ya, pues estamos, no sé si en la Champions, como decía Zapatero, pero vamos, en cualquier caso, ayer Cuchicuchi Montero, nuestra querida ministra de Hacienda, exhibía un tono triunfalista, ¿no? Lo siguiente, diciendo que ya habíamos salido de la crisis y, sin embargo, un mes más, Daniel, nos vemos obligados a repetir que los fijos discontinuos no son trabajadores que puedan ser considerados como tales a esos efectos, pero este gobierno no es que maquille, es que manipula directamente las cifras, los saca del cómputo oficial de desempleados y entonces, claro, pues nos da un resultado inferior, siempre según el gobierno, a menos de 3 millones de parados, cuando la realidad es prácticamente un millón más. Mientras nos inicia la primera respuesta, Daniel, Omar, ponme cuando quieras el tuit de anoche. Ahí está, paro diciembre, decía Daniel Lacalle, el peor año de la recuperación, el peor diciembre desde 2012 y 2 meses de estancamiento, 2,9 millones de parados oficiales. Considerando, decía Daniel Lacalle anoche en Twitter, demandantes de empleo no ocupados y ERTES, la cifra asciende a 3.300.000 parados. Hay más personas en ERTE que hace un año. Esto, aunque parezca increíble, sigue siendo necesario explicarlo, Daniel. Pues sí, y sobre todo porque la propaganda del gobierno no solamente no tiene ningún sentido, sino que además esconde un enorme maquillaje, ¿no? El gobierno dice que los fijos discontinuos no son un problema y que los fijos discontinuos han existido durante 35 años, pero lo que pasa es que con la reforma laboral se hace que los contratos de obra y servicio y los contratos estacionales se hagan fijos discontinuos. ¿Y cuál es el factor fundamental ahí? Pues que no cambia ni la duración de los contratos, ni el salario, ni por supuesto el nivel de precariedad de esos contratos. Lo único que ocurre es que cuando esas personas no están trabajando, no aparecen en las listas del paro, incluso si cobran el paro. Y esto es importante entenderlo. Es decir, cuando una persona aparece como fijo discontinuo, ¿qué es lo que ocurre? Pues que aparece como si ese contrato estuviera funcionando todo el tiempo, pero a lo mejor lo han contratado para un mes, ¿no? Para el verano, para las vacaciones o lo que sea, y luego le vuelven a contratar el año siguiente. Y todos esos meses en los que no ha estado trabajando no aparece como parado. Por lo tanto, hay una enorme diferencia en el cómputo. Tanto que en los datos de diciembre los fijos discontinuos se han disparado y, oh sorpresa, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues que la duración media de los contratos se ha desplomado, está a unos 47 días, que además lo que estamos viendo es que las horas trabajadas también son mucho peores, es decir, que es una manera de disfrazar paro. Ojo, era una manera de disfrazar paro antes, pero es que antes los fijos discontinuos eran 20.000. Ahora, trabajo ha aflorado 1 millón de contratos de fijos discontinuos en los que además el gobierno se escuda diciendo que no tiene los datos. Ojo a esto, que dice el gobierno que no tiene los datos de cuántos de esos fijos discontinuos están inactivos, es decir, están parados. Por supuesto que los tiene, claro. Claro, cómo no los va a tener? Pues ¿para qué está el SEPE si no, no? ¿Qué pasa? ¿Que no Claro, están además es que es así de informatizados? sencillo. No, es que es Como tan diría sencillo como ir al SEPE. mi Vamos, abuela. es tan sencillo como que hay muchos sindicatos que lo están sacando, ¿no? Y tienen los datos de uso, por ejemplo. Está claro, de uso. Efectivamente, Unión Sindical Obrera, que ha sido especialmente activa en los últimos días terciando en esta polémica. Oye, Daniel, ¿por qué, ya en un contexto más general todavía, por qué este gobierno sigue empeñándose en vendernos estancamiento, que es en lo que estamos, como si fuera crecimiento, ¿no? Vuelvo a citar a mi querida María Jesús Montero, que ayer, dijo, vamos, con todas las letras y sin cortarse ni un pelo, que ya hemos salido de la crisis. Habrá salido ella. Fíjate que ya hemos salido de la crisis. En datos oficiales,
el Producto Interior Bruto de España todavía no ha recuperado los niveles del cuarto trimestre del 2019 y eso aumentando la deuda pública en más de 300.000 millones y disparando el gasto público. Si disparas el gasto público, el PIB se infla, ¿verdad? Entonces, es lo más curioso de todo esto, es que te cuenten algo que ni siquiera los datos oficiales muestran. Es decir, lo que muestran los datos oficiales es que estamos rebotando de manera insuficiente y endeudada y encima que vamos muy por detrás a la cola de los países de la Unión Europea. Porque si vemos la evolución del Producto Interior Bruto de los países de la Unión Europea, resulta que la inmensa mayoría, excepto España, han recuperado ya el Producto Interior Bruto de 2010, del cuarto trimestre de 2019 y además sin aumentar tanto la deuda como España. Es decir, España ha sido el país que más ha aumentado la deuda, un 18% de aumento de deuda pública, para un rebote del Producto Interior Bruto que todavía no llega a lo que es la recuperación del cuarto trimestre de 2019. Pero el Gobierno te tiene que decir una y otra vez que todo va bien. Esto es, el Gobierno, leí el otro día que está estudiando la campaña de Zapatero del año 2008 para las elecciones del año 2023. Y si te fijas, está haciendo exactamente eso, que es vender el triunfalismo y la Champions League, creo que has dicho tú antes, y aquello, te acordarás, etcétera. Están haciendo eso. Están haciendo exactamente eso. Hablamos de inflación. Se incide mucho, escucho en tus intervenciones, en otros medios de comunicación y en tu propio canal de YouTube, que os recomiendo suscribiros, Daniel Lacalle, DL, y también otros eminentes economistas como María Blanco, como Zafra, como Rayo, bueno, un montón de economistas, de los grandes economistas de este país, incidís en un asunto que tiene que ver con la inflación y es los tipos de interés. Estamos quizás excesivamente centrados, Daniel, en vigilar esa política de los bancos centrales, si suben un cuartillo, si suben 3/4 de punto los tipos de interés, y no se incide lo suficiente en algo que es nuclear, según yo aprendo cada día de vosotros, que es la reducción de la masa monetaria, porque por si acaso alguien no lo tiene muy claro, la inflación es un fenómeno monetario, es decir, es un problema de política monetaria, básicamente, y si no se reduce la masa monetaria, por mucho que subas los tipos, quizás pues no se ataja suficientemente el problema. Subir los tipos lo que hace es reducir el ritmo de subida de la inflación, pero no reduce la inflación. Y aquí volvemos a la propaganda, vendiendo que una moderación en el ritmo de subida de los precios es una bajada de los precios. Es falso, ¿no? Si yo engordo 5 kilos un año y 4 kilos el otro, no he adelgazado, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso es lo que están haciendo con la inflación. Fíjate que la inflación acumulada en España ya en 2 años ya es más del 12%. Ojo, y nos están vendiendo que la reducción del ritmo de subida de los precios es un éxito de la política del Gobierno. Efectivamente, lo que hay que hacer es reducir la masa monetaria. Hemos visto las subidas de tipos. Falta todavía que se dé la reducción del balance de los bancos centrales y con eso pues empezaría a drenarse el gran problema creado imprimiendo dinero, porque los precios no suben todos a la vez para la misma cantidad de dinero. Lo único que hace que suban todos los precios a la vez es mucha más cantidad de dinero a activos relativamente escasos. ¿Tú crees, Daniel, que estamos asistiendo a una mala digestión o a una mala resaca de una política de estímulos monetarios que ha durado demasiados años? Claramente estamos en lo que yo llamo también la resaca de los estímulos. Estamos en una época en la que después de aumentar masivamente la cantidad de dinero y el gasto público, lo que está ocurriendo es que nos enfrentamos a mucho menor crecimiento, mayor inflación y con ello empobrecimiento generalizado. Está claro. Oye, no quiero usar más minutos de ti, simplemente perspectivas del Fondo Monetario Internacional de hace unos días. Se centraba sobre todo en Estados Unidos, se centraba en Europa, pero me sorprendían sus perspectivas sobre China. En China, aparte de todo esto que no podemos nombrar en YouTube porque nos pegan el estacazo y que ya todos desgraciadamente conocemos, lo estamos empezando a borruntar, vamos a ver hasta dónde llega esto, pero ¿qué le pasa al gigante chino? ¿Tiene los pies de barro o
o está registrando un cierto frenazo, ¿no?, en sus expectativas de crecimiento. Todo el mundo está hablando del frenazo chino bajo el paraguas de la política de COVID-0, que es obviamente importante porque tienen el 25% de su Producto Interior Bruto con algún tipo de restricción y de encierro, ¿verdad? Pero el gran problema de la economía china es el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Y siendo la burbuja inmobiliaria más grande de la historia y de ningún país conocido, para que te hagas una idea, en España la burbuja inmobiliaria, directa o indirectamente, suponía aproximadamente el 15% del Producto Interior Bruto. En el caso de China es más del 25% y eso obviamente es imposible de sustituir por otros sectores, aunque tengan sectores, como tiene China muchísimos, de elevadísimo crecimiento. Daniel Lacalle, doctor en Economía, que me alegro mucho de saludarte en estos inicios de 2023, que los hados nos sean favorables, que te traigan muchas cosas, muchos regalos, los Reyes Magos y sobre todo, pues que a final de año podamos decir, no lo sé, que tenemos una economía un poco más saneada en España que tal y como lo hemos iniciado. Cuídate mucho, Daniel, un fuerte abrazo. Igualmente, muchas gracias.